Impulsa Empresa, la plataforma digital del Santander con contenidos exclusivos para autónomos y pymes, te presenta este podcast. Genios de las finanzas. Nuestras vidas serían hoy probablemente muy distintas si Bill Gates, en lugar de dedicarse a diseñar software, se hubiera dedicado a vender seguros o a construir casas. Su sistema operativo Windows nos ha acompañado prácticamente desde que nos compramos nuestro primer PC. Y ahí sigue. Somos Amaia Ormaechea y Antonio Santamaría, redactores de Expansión. Esto es Genios de las Finanzas y hoy hablamos sobre Bill Gates y Microsoft. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Amaya? Hoy tenemos a un peso pesado de la industria tecnológica, Bill Gates, uno de los padres de la informática moderna, con permiso de Steve Jobs, habría que decir, ¿no? Sí, y sin permiso también. Podríamos decir que la informática moderna tiene muchos padres, pero desde luego los dos principales son Steve Jobs y Bill Gates. Bueno, y de Jobs ya hablamos, le dedicamos un capítulo de Genios de las Finanzas y hoy pues le toca a Gates, que tuvo sus más y sus menos con Jobs, ¿verdad? Sí, tuvieron una relación de amor-odio, al principio más de odio que de amor, aunque con el paso del tiempo no es que se hicieran amigos, pero al menos su relación se fue haciendo algo más cordial y se lanzaron algún que otro piropo incluso. Bueno, pues ya llegaremos ahí, pero vamos a empezar desde el principio. Sí, vamos a viajar un poco en el tiempo. Bill Gates nació en 1955 en Seattle, Estados Unidos, tiene por lo tanto 70 años, y creció en una familia de clase media alta que fomentó la competitividad y la búsqueda de la excelencia. Esto me recuerda a un capítulo de Los Simpson. No me seáis blandos el uno con el otro solo porque seáis hermanos. En el que Bart y Lisa se apuntan a hockey sobre hielo y en el partido en el que se enfrentan, Homer dice ¡Luchar, luchar, luchar! Que deben luchar por el amor de sus padres. Me imagino las comidas en casa un poco rivalizando, pero bueno. Gates tenía una personalidad retraída y una mente analítica. Seguro que no era el más popular del instituto, al igual que Lisa, y desde joven se mostró fascinado por la programación, pero a pesar de ello se matriculó en Derecho en Harvard. Bueno, imagino, Antonio, a sus padres diciéndole que eso de la informática yo no lo veo serio y que no tiene salidas, ¿no? Pues justo en ese momento, no sé si tenía muchas salidas, pero lo cierto es que finalmente abandonó Derecho y se volcó con su pasión por la informática y al poco tiempo, en 1975, fundó Microsoft junto a su amigo Paul Allen, a quien los fans de la NBA conocerán porque hasta su fallecimiento en 2018 fue dueño de los Portland Trail Blazers, un equipo de la liga. Ambos tienen una anécdota muy curiosa en el instituto. Como eran unos frikis de los ordenadores, resulta que hackearon el sistema informático de su escuela para ser los únicos chicos que en las extraescolares u optativas asistían a ellas, evitando competitividad con... Es decir, para que nos entendamos, para ligar, intentar ligar con las chicas. ¿Qué pasa? Pues que, según reconoció Gates en una entrevista con la BBC, esta jugada tampoco les salió muy bien porque al final no hablaban con las chicas, eran unas estatuas. Con lo cual, bueno, no salió muy bien. Bueno, al menos todo. Esa unión, que en ese momento no dio sus frutos, al menos en el terreno amoroso, todos sabemos que luego pues tuvo muchísimo éxito, ¿no? Con Microsoft, Bill Gates revolucionó la informática, convirtiendo los ordenadores en una herramienta de uso personal. Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. Windows. Recordemos que hasta poco antes los ordenadores llenaban habitaciones enteras y su uso pues estaba circunscrito a grandes empresas o a la administración. Sí, así es. Por ejemplo, los primeros ordenadores de IBM eran eso. Por cierto, esta empresa cerró en 1980 un acuerdo con Bill Gates para licenciar el sistema operativo MS-2 y esta alianza catapultó a Microsoft y encumbró a Gates. Estamos hablando del primer gran éxito de una compañía que años después convertiría su sistema Windows en el estándar de la informática personal. Con todo esto que comentamos, no es de extrañar que cuando Microsoft salió a bolsa en 1986, Gates se convirtiera con tan solo 31 años en el multimillonario más joven de Estados Unidos. Bueno, hemos comentado antes, Antonio, la rivalidad que mantuvo Gates con Steve Jobs. Curiosamente, nacieron el mismo año y sus empresas se desarrollaron y crecieron de forma casi paralela. Jobs fundó Apple en 1976 junto a un amigo también, en este caso Steve Wozniak, y con 27 años ya era millonario, un poquito antes que Bill Gates. Como rivales y competidores en el mismo negocio tuvieron muchos encontronazos, quizás también porque tenían personalidades parecidas. Quizá Gates fuera algo menos particular, pero desde luego cuando estaba al frente de Microsoft era también muy exigente y perfeccionista y demandaba a sus trabajadores la misma dedicación que mostraba él.
En aquella época las empresas tecnológicas aún no se habían convertido en esos espacios de creatividad, comida sana y buen rollo que quisieron vendernos hace unos años los líderes de Silicon Valley con películas como Los Becarios. No sé si la has visto. No la he visto. Esta que se rueda en la sede de Google y es un poco... Me suena de algo, pero verla no la he visto. Es de humor. Para un domingo, una tarde de domingo así aburrida, no está mal. Bueno, hay que decir que Gates no fue solo un programador brillante, sino también un hombre de negocios astuto que logró convertir Microsoft en un gigante tecnológico, ¿no? Está claro que saber programar no es suficiente para triunfar en este negocio. Él tenía una mezcla de visión y determinación que le permitieron tomar decisiones estratégicas que consolidaron el dominio de la compañía en el mercado tecnológico, ¿no? Microsoft se diversificó a nuevas áreas, como las aplicaciones de productividad, los videojuegos y, bueno, se subió al tren de Internet casi antes de que llegara. Sí, la verdad que tomó muchas decisiones acertadas, aunque todos tenemos un lado oscuro y Gates no iba a ser una excepción. Dicen que es excesivamente meticuloso y que está obsesionado con los detalles. También cuentan que no rehúye ni la confrontación ni las críticas contundentes a sus empleados y se ganó la fama de ser un empresario despiadado y agresivo. ¿Quién lo diría mirándole la cara? Desde luego. Me vas a echar la bronca, pero voy a volver a citar un capítulo de Los Simpsons. Nunca te voy a echar la bronca por hablar de Los Simpsons. Pero es que en otro capítulo pues ilustran esta faceta menos amistosa de Bill Gates. ¿Pero qué es lo que hace? Ay, no creerá que me hice rico firmando talones. Te recomiendo verlo, es que es muy gracioso. Bueno, lo buscaré por internet. Hablabas de la cara que tenía Gates y es verdad, no tiene cara de supervillano, más bien parece el presidente del club de ajedrez del instituto. Un poco sí, pero bueno. No sé si porque estaba ya cansado de ser un empresario despiadado, simplemente porque tenía la vida resuelta y podía dedicarse a otras cosas. El caso es que en el 2000 decidió dejar el cargo de CEO de Microsoft y fue sucedido por Steve Ballmer, que también tiene una franquicia de la NBA, Los Ángeles Clippers, y tras esto Gates permaneció unos años como arquitecto jefe de software de la compañía y fue presidente del consejo hasta 2008. Bueno, y después de eso se ha dedicado principalmente a la filantropía y, según los conspiranoicos, a producir los chips que nos metieron con la vacuna del COVID. Bueno, es que Gates ha estado en el punto de mira de muchas teorías de la conspiración. Junto a George Soros, yo diría que son los dos culpables favoritos de los terraplanistas. Y a pesar de ese odio que suscita por parte de estas personas, lo cierto es que Gates se ha dedicado estos últimos años a la filantropía, algo que se puede permitir porque tiene una fortuna personal de 107.000 millones de dólares. Él, en una reciente entrevista, aseguró que ha donado 100.000 millones de dólares y ha avanzado que aún tiene más para dar. Bueno, supongo que la jubilación la tendrá cubierta, así que siga donando. Bueno, en esta apuesta por la filantropía tenemos que hablar también de Melinda Gates, la exmujer de Bill. Se conocieron en 1987, cuando ella se incorporó a Microsoft como gerente de producto. Estuvieron 6 años de novios, se casaron en 1994 y tuvieron 3 hijos, Jennifer, Rory y Phoebe. La pareja sorprendió con su anuncio de divorcio en 2021 tras 27 años de matrimonio. Y en una reciente entrevista con The New York Times, a raíz de la publicación de su autobiografía, que se llama Source Code, pues Gates confiesa que la separación fue un doloroso error y el mayor arrepentimiento de su vida. Hay que decir que Melinda tuvo una enorme influencia en la faceta filantrópica del magnate, impulsada a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, que financia programas de salud con iniciativas para erradicar la malaria y la polio e impulsar la educación y el desarrollo global. Aunque según ha revelado la prensa estadounidense, la relación de Gates con el financiero y depredador sexual Jeffrey Epstein fue uno de los motivos que erosionaron el matrimonio del empresario con Melinda. Bueno, probablemente nunca lo sabremos. No. Se quedará en su ámbito privado. Sí, me temo que sí. Bueno, Antonio, pues terminamos ya. Hasta aquí el repaso a la vida y a la obra de Bill Gates. Como saben, pues uno de los padres de la informática moderna y el responsable de que todos tengamos en casa un ordenador. Muchas gracias por escuchar Genios de las Finanzas, un podcast que realiza Tamara Vázquez y dirige Amparo Polo.